Buenos días, mi nombre es Gustavo Foguera Díaz, somos el equipo número 5 y mi equipo está conformado por Baro Maldonado, Félix García, López Solórzano, Messi Urias, Pedrosa Sánchez, Rosales Lizárraga, Ulloa Luzanía y Zaragoza Lenin. Hoy les hablaremos sobre el tema evidencias de la evolución. Existen muchas pruebas a favor de la evolución, ya que las disciplinas que estudian este tema han avanzado mucho científicamente. Las disciplinas que estudian este tema son el registro paleontológico, anatomía comparada, la biología del desarrollo, la biogeografía y biología molecular. Algunas de las pruebas las describiremos a continuación. Yo soy Daniela y mi compañera Lice, y les vamos a hablar sobre el registro fósil. ¿Qué es? El registro fósil es un conjunto de fósiles existentes. Es una pequeña muestra de la vida del pasado distorsionada y sesgada. Los fósiles guías. La historia de la Tierra se ha dividido en eras, caracterizadas por los organismos de su momento, a los cuales se les llama fósiles guías. Un fósil de esta clase permite identificar un periodo de la historia, porque es muy abundante en los estratos de una época y repentinamente desaparece en los estratos más recientes. Los artrópodos trilobites. Estos son fósiles guías de los paleozoicos, mientras los moluscos amonoideos y nautiloideos son de la mesozoica y paleozoica. Los fósiles más conocidos son los estromatolitos, de la formación Warrawoona en Australia con una edad de 3.500 millones de años. Yo soy Astrid y mi compañera Reina, y vamos a hablar sobre secuencias de ADN. Todas las formas de vida están basadas en el ADN. Hay una similitud de biomoléculas en los seres vivos. Entre los organismos que tienen relaciones de parentesco existe similitud en la secuencia de aminoácidos de la misma proteína, lo cual representa una evidencia bioquímica. De la misma forma, las secuencias de nucleótidos en el ADN del organismo relacionados evolutivamente son similares. Por otro lado, el parecido de la estructura de los cromosomas entre especies distintas es una evidencia genética ancestral común y por consiguiente de evolución. Un cuidadoso análisis de las secuencias del ADN entre un chimpancé, un gorila, un orangután y el ser humano demuestra que los humanos son más parecidos a los chimpancés y menos a las otras especies de mono. Las diferencias se mapean fácilmente también en la filogenia construida por medio de otras evidencias. Como la inversión es común a humanos y chimpancés, pero no aparece en las otras especies, es probable que apareciera en la población ancestral común al hombre y al chimpancé, después de que se separa del linaje que lleva a los gorilas. Mi nombre es Georgina Félix y mi compañera Dayani Zaragoza les vamos a hablar sobre la anatomía comparada. Es la disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias en la anatomía de los organismos. Al estudiar las modificaciones aparecidas en las especies a lo largo del tiempo, como consecuencia del proceso adaptativo, aparecen similitudes entre los órganos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen su estructura interna parecida y pese a que pueden estar adaptados a realizar funciones distintas. Los órganos vestigiales son piezas atrofiadas y carecen de función. Estas piezas eran bien utilizadas en su tiempo, pero con el paso de la evolución ya no se fueron ocupando y entonces se fueron eliminando. Desarrollo embrionario. La similitud de los embriones de vertebrados cuando se comparan los embriones tienen cambios similares. Soy Edgar Varo y mi compañera Sharon Ulloa. y vamos a hablar sobre las pruebas biogeográficas. La primera pregunta es, ¿qué es la biogeografía? La biogeografía es un estudio basado en el pasado y el presente de los animales y los seres vivos. La segunda punto son las pruebas y su evolución. Las pruebas las encontramos repartidas por todo el planeta. Estas consisten en la existencia de grupos de especies parecidas, emparentadas, que habitan en lugares relacionados entre sí por su proximidad, situación o características. Evolución. La evolución generalmente nosotros la notamos más en los animales, que son procedentes de un antepasado y que se han ido repartiendo por distintos lugares y adaptándose a estos. Y por eso es que se producen esos cambios. Ejemplo,
Por ejemplo, en las Islas Galápagos o en la zona de Asia, Sudamérica y África. Todas esas especies fueron tomadas para pruebas biogeográficas y son precedidas de una misma especie. Fueron repartidas en lugares o en islas con distintos cambios para así notar su adaptación al clima. A raíz de esto, las especies han ido cambiando y formándose clases nuevas de animales totalmente diferentes en condiciones de aspecto y vida. Muchas de estas pruebas fueron realizadas por Charles Darwin y se ha comprobado que hay un caso de pinzones, de camellos, entre otros, donde el resultado fueron koalas, el ornitorrinco, entre otros.